Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en mi canal. Para hacer este bonito posavasos, que es una flor de margarita, voy a hacerlo con color amarillo para el centro, de un estambre más delgadito que el de afuera. Pero lo voy a hacer para hacer la muestra de color rojo, porque si no, no va a resaltar, porque por la iluminación, el color blanco no se notan bien las puntadas. Vamos a hacer esta margarita. Yo lo hago el centro amarillo y afuera la hice de color blanco, que normalmente así son las margaritas, pero ustedes pueden hacerle el color que sea. Voy a hacerlo en este caso con un estambre rojo, pero siempre el centro con hilo más delgado y el de afuera con hilo más grueso. Inicio con un nudo mágico o anillo mágico, como ustedes le digan. Pongo el hilo sobre y voy a tejer con esta aguja del número 4. Tejo con la aguja del número 4 para que me quede un poco más grande la puntada. Y alrededor, 1, 2, 3. Voy a tejer alrededor del anillo mágico, voy a tejer 12 varetas. Aquí van 3, tejo 12. Una vez que tengo 12 varetas tejidas alrededor, cierro la primera vareta, cierro con punto deslizado. Ahora sigue cerrar este círculo lo más ajustado que yo quiera. Bueno, más tarde pierdo el hilo, entonces ya lo cerré y lo que voy a hacer es tejer 3 cadenas para arriba, 1, 2, 3, y hago una lazada y voy a introducir en cada espacio, voy a hacer doble vareta. Llevo una, al final lo que debo tener son 12 varetas, porque voy a tejer en cada espacio una y un aumento. Entonces, como ahorita son 12 varetas y en la siguiente vuelta voy a tejer doble, al final tendré 24. Ahí van 2 en cada espacio, 2 varetas. Continúo así hasta completar 24. Una vez que ya tejí las 24, cierro en la primera con punto deslizado. Ahí están. Ahora el siguiente paso es agregar los pétalos. Para cambiar de color solamente hago esto. Tengo aquí mi gancho, mi crochet. Lo voy a meter aquí en este primer orificio. Lo voy a meter y jalo
mi hilo, lo cruzo con este y aquí voy a empezar a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí lo que voy a hacer es lazada y en el primer orificio que sigue introduzco mi crochet. Lazada, introduzco el crochet en el primer orificio. Saco 2 veces, 1, 2. Otra lazada, introduzco en el siguiente orificio y así continúo. Entonces aquí son 5. La primera que hice, miren la última, 1, 2, 3, 4 y la primera que tejí. Entonces aquí entró. Lo que yo voy a hacer es saltarme 2 varetas de abajo, 2 amarillas, 1, 2, me salto e introduzco aquí para cerrar el pétalo. Lo introduzco y lo saco con punto deslizado. Ok, ahí está mi primer pétalo. Bueno, sí, mi primer pétalo. Ahora vamos con el siguiente. Tejo igual 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tengo 5. Doy una lazada y en el primer orificio introduzco. Saco 1, 2. Y así me voy con lazada, introduzco en el siguiente. Hasta aquí, hasta el final. Tienen que ser 5. Son 1, 2, 3, 4, 5. Aquí paso 1, 2, introduzco el crochet en el siguiente, cierro con punto deslizado y ya se formaron 2 pétalos. Así voy a ir hasta el final. Otra vez 5 cadenas.
Ya terminé de tejer el último pétalo. Aquí inició la cadena, tejí las varetas y 1, 2, entonces queda introducir en la última. Cierro con punto deslizado y ahorita corto. Miren cómo queda. Ya lo que hago es, al finalizar, extiendo cada pétalo, la flor la acomodo y ya va a quedar. Miren cómo queda. Se ve bonita la flor, aunque a mí me gusta color blanco, pero podemos hacerlo de los colores que decidamos. Aquí está el otro. El rojo resalta más. Espero les guste la idea y ustedes hagan sus posavasos en forma de flor. Gracias por estar en mi canal y nos vemos en el siguiente.